Estimados alumnos, espero que se encuentren muy bien. Eh, He de impartirles por este medio las sesiones de nuestra materia de antropología filosófica, toda vez que tenemos esta contingencia y todas estas medidas precautorias en relación con el coronavirus, tenemos que plegarnos y atenernos a esto. Entonces, pues aprovecharé este medio para seguir en comunicación con ustedes, para seguir exponiendo la clase. Yo les pediría que a través de Moodle o a través de mi correo electrónico, que ustedes ya cuentan con el mismo, pues me hagan llegar las distintas inquietudes, las distintas preguntas que pudieran tener en relación con nuestro curso, con los contenidos que estoy exponiendo, ¿no? Yo habré de hacerles saber pues todas las dinámicas que hemos de seguir a continuación para evaluación, para revisar, examinar las lecturas, ¿no? En fin, ¿no? Todos esos aspectos se los habré de precisar por esos medios, por Moodle o correo electrónico, y estaré a su disposición por esos medios, repito, ¿no? Para atender pues, cualquier asunto, cualquier consulta en relación con nuestro curso, ya sea de contenido, de clarificación de ideas, de alguna noción, o ya sea para precisar algunas dinámicas, sobre todo, por ejemplo, ahora que estaba programado para dentro de 2 semanas nuestro segundo examen parcial, pues ver qué haremos. Todo esto se los iré informando del modo más apropiado, tan pronto justamente termine de resolver algunos detalles. Bien, pues nosotros, recapitulando un poco el hilo de nuestro curso, hemos estado viendo concepciones de la antropología moderna, ¿no? De la filosofía moderna, desde Kant, ¿no? Cuando se instaura propiamente la pregunta antropología filosófica fundamental, en el sentido en que la queremos entender, la queremos definir y precisar. Cómo esto ha tenido una historia particular. Bueno, eso lo vimos también de la mano del texto de Buber, ¿no? De Martin Buber, que es el hombre. Hemos estado revisando algunos autores que el propio Buber señala como fundamentales para entender cómo es que esta disciplina filosófica se ha erguido, qué tipo de problemas, qué tipo de cuestiones ha ido atendiendo a lo largo del tiempo. Entonces tenemos la concepción de Kant, que vimos que era muy rica, muy prolija, etc. Y después estuvimos revisando a Hegel, a Feuerbach y a Marx, ¿no? Nosotros dijimos en relación con Hegel que su propuesta fue muy discutida, muy polémica por diversos círculos, por diversos interlocutores. Hablamos un poco de esa separación o de esa segmentación de un, digámoslo así, hegelianismo de derecha, uno de izquierda. En el de izquierda encontraríamos a Marx, ¿no? Y bueno, en ese tenor vimos cómo Marx pues criticaba a Hegel, retomaba su método dialéctico, pero su filosofía ya no era un idealismo dialéctico, sino un materialismo, atendiendo sobre todo a las distintas contradicciones, tensiones, dificultades que se pueden dar en el entramado social a partir de esa lucha entre oprimidos y opresores, ¿no? Según la lógica de Marx, ¿no? Según la lógica que él, por ejemplo, establece en el manifiesto del Partido Comunista. Atendimos esa concepción del ser humano, sobre todo concentrándonos en, por ejemplo, los manuscritos económico-filosóficos del 44, también conocidos como los manuscritos de París, y vimos esta capacidad
o esa relación, mejor dicho, que tiene el ser humano con su trabajo. Y cómo Marx diagnostica pues las enfermedades del mundo moderno bajo esta rúbrica de alienación o enajenación. Cómo podemos percibir nuestra vida como carente de sentido, como ausente de propósito, no teniendo en último término una dirección o una meta última hacia la cual habría de conducirse, sobre todo porque la estructura propia del sistema de trabajo, de producción, etcétera, comparece ante los ojos de los trabajadores como un sistema irracional, como un sistema en muchos sentidos inhumano. Bueno, esa fue la caracterización a grandes rasgos que hicimos del planteamiento antropológico de Marx. Y ahora quisiera revisar otra concepción antropológica, o decir algunos aspectos de la concepción antropológica subyacente al pensamiento de Søren Kierkegaard, un filósofo que también más adelante, cuando lleguemos en unos cursos posteriores a Historia de la Filosofía del siglo XIX, ¿no? Cuando ustedes estén en séptimo semestre, pues revisaremos esto con mucho detalle, otros aspectos del pensamiento de Kierkegaard. Aquí quisiera centrarme en algunas cuestiones que sin duda conectan con muchos temas de antropología filosófica que hemos estado revisando, que hemos estado discutiendo con cierto detalle. Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que Kierkegaard, ¿no? Un pensador, mira, aquí tengo justamente la obra, un poco la obra que también les dejé leer, uno de sus apartados, se los dejé leer más adelante, sobre todo al final de esta misma sesión diré algo con relación a ello. Este filósofo, cuyas fechas de vida son de 1813 a 1854. Bueno, Kierkegaard es hijo de un pues muy devoto cristiano protestante, ¿no? Que inculcó la religión cristiana con mucho esmero entre sus hijos, pero que de alguna forma les hizo notar la seriedad o la importancia de la misma, ¿no? Kierkegaard refiere en muchos de sus textos, ¿no? En muchos de sus diarios. Kierkegaard tiene una producción inmensa, sobre eso también diré algunas cosas, pues de cómo su padre de alguna manera tenía una relación existencial difícil con Dios, ¿no? Porque él, por ejemplo, el padre, pues tuvo o procreó junto con su esposa varios hijos, de los cuales al parecer más de la mitad murió a una edad muy temprana, ¿no? Lo cual obviamente lo hacía claudicar de su fe, lo hacía dudar, lo hacía tener serias dudas sobre si había un ser divino, bondadoso, omnipresente, omnisapiente, etcétera, que realmente estuviera vigilando por nuestro destino personal ante tales tragedias, ante tales circunstancias, pues surge naturalmente esa clase de preguntas, ¿no? Y el padre de Kierkegaard, bueno, que en danés cabe decir la nota erudita que Kierkegaard se pronuncia Kierkegaard, ¿no? Søren Kierkegaard, y que Kierkegaard es como churchyard en inglés, ¿no? O sea, como camposanto o cementerio, así podríamos traducir su nombre, es una cosa un poco curiosa, paradójica. En cualquier caso, Kierkegaard, me referiré a el nombre de la forma castellana más común. El padre Kierkegaard en algún momento habría maldecido a Dios en lo alto de una montaña, después de haber perdido a alguno de sus hijos, etc. Y eso pues generó en el propio padre de Kierkegaard, y esto se lo transmitió a su hijo Søren, ¿no? Pues una gran preocupación, una gran angustia, ¿no? Haber blasfemado, haber cometido
una injuria en contra de Dios, ¿no? Eso lo hizo como tomar conciencia al Padre y posteriormente al Hijo de la consecuencia o la carga del pecado, ¿no? O sea, ¿qué implicaba esto para la vida personal, individual, etcétera? Esto habrá de tener unas repercusiones importantes en la filosofía de Kierkegaard, ¿no? En la filosofía kierkegaardiana, sobre todo porque él va a ser un pensador que enfatice la irreductibilidad de la religión en general y en específico del vínculo entre el ser humano y Dios, ¿no? Eso va a ser un aspecto fundamental de su pensamiento que tiene cierta base biográfica en experiencias del propio Soren Kierkegaard, ¿no? Eh, Aquí conviene quizás hacer un contraste, por ejemplo, entre Hegel y Kierkegaard, ¿no? En primer lugar, Hegel es el pensador del sistema, ¿no? Como les había dicho en algún momento en clase, podríamos considerar el sistema hegeliano como el último gran sistema de la tradición filosófica occidental. No ha habido desde entonces algún sistema de pensamiento que tenga esa pretensión tan grande, tan seria de organizar el saber filosófico tal como lo tuvo Hegel, ¿no? De explicar todo en vistas a un sistema. Bueno, los filósofos que vinieron posteriormente, ¿no? Por ejemplo, el propio Kierkegaard, Nietzsche, incluso Max Stirner, algunos de la izquierda hegeliana, etcétera, pues muchos de ellos de alguna forma se opusieron radicalmente a esa tendencia, ¿no? Es decir, Nietzsche, por ejemplo, dirá que buscar un sistema es una falta de congruencia respecto de uno mismo. ¿Por qué? Porque las personas cambian, tienen perspectivas dinámicas, no nos mantenemos siendo los mismos toda la vida, toda la existencia, por lo cual comprometerse con erguir un edificio teórico tan robusto haría que en último término uno se convirtiera en dogmático. Bueno, ese es como el diagnóstico que un poco más adelante Nietzsche va a realizar, que por cierto será el autor que revisemos a continuación en nuestro curso, después de decir algunas cosas sobre Kierkegaard ahora en esta sesión, ¿no? Con este video. Bueno, Kierkegaard se inserta en una estela muy parecida, ¿no? Kierkegaard se le suele denominar el padre del existencialismo, fue rebautizado así en el siglo XX, porque en el siglo XIX no existía un pensamiento existencialista, ¿no? Y muchas veces se suele decir, bueno, hay antecedentes existencialistas en la tradición filosófica, pensemos en San Agustín o pensemos en Blaise Pascal, ¿no? Kierkegaard, sin embargo, quizás por su proximidad con el siglo XX y por su recepción y su rescate por muchos de los así denominados existencialistas, ¿no? Sartre, Camus, Heidegger antes, pero Heidegger también rechazó, mejor dicho, el epíteto de existencialista, sobre todo en un escrito de él llamado La Carta sobre el Humanismo. Bueno, pues ahí tenemos un panorama donde Kierkegaard fue reinterpretado, revalorado y puesto como un filósofo de la existencia, ¿no? que subrayaba la singularidad de los seres humanos, su libertad, la idea de que siempre están enfrentados a circunstancias muy particulares de las cuales tienen que encargarse, ¿no? Tienen que resolver su vida, tienen que empuñar su libertad y tener una especie de visión de lo que quieren hacer con su existencia, ¿no? O sea, con lo que quieren hacer de su vida considerada como un todo, ¿no? Como una totalidad. Bueno, varios filósofos rescataron a Soren Kierkegaard, que dicho sea de paso también fue un filósofo, un pensador muy desatendido durante todo el siglo XIX. Es decir, Kierkegaard muere, como dijimos, en el 54 y no es realmente sino hasta la década de 1910 del siglo XX que Kierkegaard va a empezar a ser
leído con seriedad, ¿no? Y sobre todo en principio por literatos, poetas, etcétera, y poco a poco se fue reapropiándose su figura desde un ámbito quizás un poco más académico, un poco más universitario. Por eso tardó bastante tiempo. Y es que en realidad Kierkegaard se opuso como a la filosofía académica, ¿no? Es decir, hay una anécdota interesante en este sentido, y es que, bueno, tras la muerte de Hegel, fue convocado Schelling, ¿no? Otro de los filósofos importantes del idealismo alemán, a la cátedra que Hegel dejó vacante en la Universidad de Berlín, ¿no? Y uno de los propósitos de poner a Schelling ahí, que Hegel y Schelling, aunque en muy tempranos momentos, ¿no? En su juventud fueron muy estrechamente amigos. Después de la fenomenología del espíritu de 1807, rompen radicalmente, rompen su amistad, rompen cualquier contacto Hegel y Schelling, ¿no? Entonces, Hegel muere en 1830 y a principios de la década de los 40 del siglo XIX, Schelling es llamado finalmente como sucesor para esa cátedra, ¿no? Y con la encomienda de erradicar el pensamiento hegeliano, ¿no? Que tanto revuelo había causado, que muchos no sabían cómo encargarse de aquello, de esa cosa tan difícil y tan monstruosa que era Hegel, a su juicio. Y bueno, Schelling llega con esa encomienda. Y Schelling va a tener entre sus aulas a Marx, a Feuerbach, a Burkhardt, a Bakunin, el anarquista, ¿no? Y a Kierkegaard, ¿no? Tenían ahí como una especie de laboratorio del fin del mundo todos estos señores montado, y Schelling, sin embargo, pues les hablaba de temas de una forma muy seca, con poco protagonismo, generando poco entusiasmo, desde una perspectiva muy metódica, y pues este señor que venía como que a limpiar lo que había hecho Hegel, en realidad no generó escuela, no generó un entusiasmo, y Kierkegaard casi cuenta cómo se dormía, ¿no? En las clases de Schelling. O sea, como que al principio sí la llamaban, sí le eran sugerentes, sí la traían, y en algún momento ya se tuvo que desconectar de aquello porque ya era demasiado para él. Y es que Kierkegaard reinterpreta el quehacer filosófico, eso quizás habría que decirlo, ¿no? Es decir, Kierkegaard no quiere como tal, o no pretende como tal, vamos a decirlo así, escribir acerca de verdades abstractas, ¿no? Sino que busca aguijonear la conciencia del lector, ¿no? Hacerlo despertar, hacerlo ver que vive bajo una especie de letargo, ¿no? De que vive bajo categorías heredadas, categorías tradicionales, que va viviendo su vida desde cierto ámbito de impersonalidad, pero que no ha empuñado radicalmente su propia libertad. No se ha convertido en un individuo singular, ¿no? Kierkegaard acuña ese término en danés, enkelte, como una especie de término técnico para lo cual él quería proponer, o aquello que él quería poner en un primer plano, ¿no? O sea, que cada quien tenía que examinarse, atenderse, ver en qué estaba mal en su propia vida, hacia qué se quería dirigir, ¿no? Es decir, salir, repito, de una especie de letargo o de tedio de vida en el cual ordinariamente en las sociedades modernas solemos estar inmiscuidos, ¿no? Solemos estar abrumados por esa especie de letargo o pesadumbre que circunda. Bien, Kierkegaard entonces escribe de una forma muy literaria, ¿no? Escribe de una forma que interpela directamente a su lector. Eso un poco a veces se deja ver en esto que les hice llegar de los discursos del amor. O sea, te habla a ti como tú, ¿no? O sea, en segunda persona se dirige frontalmente a su lector, Kierkegaard, con la intención de que él examine, de que él juzgue. De hecho, hay otra obra de Kierkegaard que se llama Juzga por ti mismo, ¿no? Lo cual es muy elocuente
de su proyecto, de su quehacer, de cómo él entiende la filosofía. Hay que decir también que es un pensador que obviamente se inserta en la corriente del romanticismo hasta cierto punto, en tanto que él retoma esta idea de escribir de una forma que apele a los lectores, ¿no? Que les llegue realmente, que pueda, más que un razonamiento abstracto, una sentencia fulminante, un centelleo de genio, algo que realmente en un par de palabras, en un par de sentencias, realmente conmueva a su lector o lo agite, lo despierte, etc. Ese es el propósito fundamental de Kierkegaard y por eso se distingue en muy buena forma o en muy buena medida, esto es muy evidente, muy tangible, del resto de filósofos, por ejemplo, que hemos leído, ¿no? Y estoy seguro que Kierkegaard se distinguirá, o a su juicio será muy distinto lo que él hace respecto de otros filósofos que ustedes han podido ir leyendo a lo largo de la carrera. Entonces utiliza toda una serie de estrategias literarias muy en boga en su época, pero a diferencia de muchos pensadores en aquel contexto, pues Kierkegaard utilizaba esas estrategias literarias, para repensar el cristianismo, para motivar una reflexión seria acerca del cristianismo. Mientras que Hegel, por ejemplo, nos ponía la idea de que las esferas del espíritu absoluto eran el arte abajo, después la religión y después en lo más alto la filosofía que debía esclarecer todo lo que se encontraba abajo, ¿no? La filosofía llevando la batuta, la jerarquía, etcétera. Bueno, Kierkegaard va a proponer algo distinto. ¿No? No van a ser esferas del espíritu absoluto, de la conciencia filosófica, sino esferas de la existencia, prácticamente como modos de vida que podríamos nosotros desarrollar o llevar a cabo, ¿no? Esferas que no son rígidas, ¿no? Que no tienen una especie de necesidad lógica, ¿no? No están concatenadas como secuencia, como una secuencia necesaria, ¿no? Al final del día, para Hegel, la filosofía siempre sí lleva la batuta, ¿no? Aunque la lleva de una forma particular, pero bueno, eso lo discutimos en su clase, en la clase en su momento. Para Kierkegaard, estas son esferas de la existencia, esferas de la vida, ¿no? En ese sentido, además de ser Kierkegaard una especie de padre del existencialismo, pues es también como padre de cierta forma de vitalismo. O sea, la vida como una categoría dinámica, algo que se está transformando, que se está ejecutando cotidianamente, ¿no? No es una categoría fija, una sustancia absoluta que pues es ya así y se acabó, sino que es algo que cada quien en su propia persona, vivencialmente, experiencialmente, tiene que ir determinando y tiene que ir atendiendo. Y Kierkegaard va a subrayar, por ejemplo, la categoría de lo estético, después en medio vendría la de lo ético y jerárquicamente hasta arriba, digamos, de esta serie de esferas de existencia estaría la vida religiosa, ¿no? La relación intransferible, la relación personalísima de cada uno con el absoluto, que para Kierkegaard es Dios, tiene que ser Dios, un Dios personal, un Dios trascendente, un Dios que concuerda con la visión pues más tradicional del cristianismo que históricamente se ha legado, ¿no? La visión de Hegel es un poco heterodoxa en muchos sentidos. Pero bueno, en cualquier caso, ¿no? ¿Qué podemos decir acerca de estas esferas de la existencia, ¿no? Bueno, varias cosas. Por una parte, que Kierkegaard busca ilustrarlas muchas veces, no tanto a modo, repito, de un razonamiento sistemático, metódico, filosófico, argumental, sino mediante el retrato de modos de vida, ¿no?
Y para eso él se sirve de lo que él llama la comunicación indirecta, ¿no? Esta obra que les dejé leer es una obra que Kierkegaard firma con su propio nombre, Las obras del amor. Por ejemplo, sí, las tenemos aquí, como que Kierkegaard las firmó con su propio nombre. Sin embargo, hay toda una serie de obras que caen dentro de lo que Kierkegaard denominó comunicación indirecta, donde él no se ponía como el autor, sino un seudónimo hablaba y decía ciertas cosas, y esas cosas que decían los seudónimos, pues no necesariamente tenían que coincidir con aquello que Kierkegaard personalmente creía, ¿no? Más bien eran invitaciones a reflexión a partir de ciertos modos de vida particulares, específicos, modos de vida de gente, por ejemplo, que no necesariamente era tan religiosa, que eran a veces un poco escépticos en materia de fe, en materia de dogmas, ¿no? O gente que eran descreídos, un bon vivant, un esteta, ¿no? Un poco me referiré a eso más adelante. Y gente que incluso Kierkegaard retrata como siendo más religiosos que él mismo, ¿no? Lo cual es una cuestión que hay que atender o habría que pensar, ¿no? Es decir, por ejemplo, esta obra, de la cual voy a leer un fragmento un poco más adelante, La enfermedad mortal, Kierkegaard, como les acabo de mostrar, la presenta bajo el seudónimo de alguien llamado Anticlimacus, y él se pone como editor únicamente de la obra, ¿no? Pero Anticlimacus sería, o Anticlimacus sería el autor, y Kierkegaard se refiere a él a sus propios seudónimos en muchos escritos, ¿no? Lo cual es un poco esquizofrénico, como si él se pudiera desdoblar en distintas personalidades, pero en cualquier caso va a decir que Anticlimacus representa pues, una especie de visión de la religiosidad tan profunda, tan apasionada, tan propia, que él se siente pues incluso un poco con modestia, ¿no? Cumpliendo con tal ideal, ¿no? Cumpliendo con esa medida o esa vara tan alta, entonces él se pone únicamente en un segundo plano, ¿no? En un segundo término. Pero entonces, repito, ¿no? O sea, si ustedes leen más a Kierkegaard, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta de esa estrategia tan interesante, ¿no? De Kierkegaard haciendo diarios de viaje, haciendo diálogos, ¿no? Por ejemplo, hay un diálogo entre los distintos seudónimos de sus obras, ¿no? O sea, como si él pusiera una especie de novela en la cual sus seudónimos se juntan todos ellos a platicar, a discutir, ¿no? Lo que traen entre manos. Esa obra, por ejemplo, se llama Peldaños en el camino de la vida, ¿no? Peldaños en el camino de la vida, que no sé si se ha traducido al español, yo la he leído en otros idiomas, por ejemplo en inglés es Stages in Life's Way, pero en cualquier caso es muy interesante, ¿no? Esa idea de que los seudónimos se pongan a discutir, se pongan a dialogar, se rebatan, se discutan, ¿no? En otra obra seudónima llamada el Postscriptum a las migajas filosóficas, ¿no? Que ahí también tiene que ver mucho la ironía socrática, la ironía de Kierkegaard, que el retome de Sócrates, también diré algo de eso. O sea, el Postscriptum es un librito así, perdón, las migajas es un librito así, y el Postscriptum, o sea, lo que debería ser como la postdata casi casi, es un libro de una dimensión quíntuple en tamaño, ¿no? Quíntuple más grande. Ese tipo de cosas tenía Kierkegaard, ¿no? Y él pone ahí, por ejemplo, un escrito de uno de los seudónimos donde dice, bueno, ese señor Kierkegaard es un tipo muy raro, no lo entendemos o no lo entiendo yo, aquí me permitiré criticarlo un poco. O sea, él pone
a sus seudónimos, a criticarlo a él mismo. En cualquier caso, repito, esa comunicación indirecta es algo en lo cual Kierkegaard realiza magistralmente sirviéndose de muchos recursos literarios, cartas, diálogos, epigramas, aforismos, fábulas, ¿no? Ensayos un poco más poéticos, más personales, explorando pues toda esa vertiente que el romanticismo estaba poniendo, sobre todo en Alemania, el romanticismo que estaba conociendo más Kierkegaard, pues él veía mucho de lo que estaban haciendo en esa latitud, ¿no? Gente como Goethe y Schiller, que son un poco anteriores, pero que tienen un impacto en el romanticismo, y pues sobre todo Novalis, Hölderlin, Schlegel, ¿no? Etcétera, pues lo que ellos iban haciendo, Ludwig Tieck, ¿no? Lo que ellos iban haciendo marcaba un precedente para Kierkegaard, que él trataba de llevar esos recursos literarios a una reflexión filosófica que interpelara al lector, ¿no? Que lo aguijoneara, que lo pusiera de alguna forma en guardia respecto a los usos de su propia libertad, ¿no? Que fuera crítico, que fuera reflexivo. No es de extrañar que la tesis doctoral de Kierkegaard haya sido sobre el concepto de la ironía, ¿no? Así se llama la tesis doctoral de Kierkegaard, el concepto de la ironía con principal referencia a Sócrates. Ese es el título, con particular alusión a Sócrates, con particular referencia a Sócrates, ¿no? Ese sería como el título extendido de la obra. Y ahí, por ejemplo, entabla una polémica ya desde sí, su primer escrito formal, Kierkegaard con Hegel, ¿no? Que Hegel decía que la ironía, por ejemplo, sobre todo de este poeta y novelista Schlegel, Friedrich Schlegel, era muy ácida, ¿no? Muy nihilista, que de alguna manera se regocijaba simplemente en mofarse, en desdeñar a otros puntos de vista, etcétera. Y Hegel decía, no, la ironía no tiene ninguna relevancia filosófica, ¿no? Palabras más, palabras menos, podemos encontrar una reflexión en esa tesitura en las lecciones de estética o las lecciones de filosofía del arte de Hegel. Bueno, Kierkegaard va a decir, no, o sea, la ironía es muy importante, ayuda a reflexionar, ¿no? A pensar varias cosas, ¿no? O sea, las comedias muy agudas, pues no solo son cosas que nos entretienen, ¿no? Sino que tal como las tragedias, ¿no? O sea, que revelan verdades profundas de la existencia, pues las comedias también, si son brillantes, ¿no? Si son pues, las comedias, pues, no sé, de un Aristófanes, de un Molière, de un Shakespeare, nos ayudan a captar esta serie de cosas. Y los diálogos platónicos también están llenos de ironía, ¿no? O sea, cuando Sócrates interpela a sus interlocutores y los hace ver que en realidad creían que sabían, pero no sabían nada y se muestran como ignorantes, etcétera, pues ese proceso es algo que a veces Sócrates no solo lo hace apelando a argumentos, ¿no? Sino manejando algunas estrategias de diálogo, de persuasión, para que de alguna forma se sintieran atónitos sus sus interlocutores, perdón, sus espectadores, sus espectadores, interlocutores o sus dialogantes. Eso, de alguna forma, Kierkegaard lo retoma, pero de alguna forma desde una perspectiva cristiana, ¿no? Y aquí hay un punto fundamental que también es clave para entender el pensamiento de Søren Kierkegaard como un todo, como un conjunto. Y es que él piensa o él denuncia que, vamos a decirlo así, el cristianismo se ha convertido en algo cultural. Imagínense esto ya en aquella época, ¿no? Principios del 19, como la gente pues abrazaba la religión por el simple hecho de estar extendida en ese lugar, en aquel momento, específicamente hablando. En ese texto, el Postscriptum, Kierkegaard presenta a través de un interlocutor ficticio, a una persona ficticia, la siguiente reflexión, ¿no? De alguien que tiene ¿no? una pareja, esposos,
Y el esposo se pregunta en algún momento, bueno, pero ¿seré yo verdaderamente cristiano? O sea, ¿yo seré realmente un cristiano? Y la mujer, la esposa, le responde algo así como, ay, pues ¿cómo no vas a ser cristiano? ¿No? Vives en Dinamarca, estás en el siglo XIX, vamos a misa los domingos, ¿no? Ya te bautizaron, bautizamos a nuestros hijos, pues ¿qué vas a hacer, no? O sea, hindú, musulmán, ¿no? O sea, ¿cuál posibilidad cabría fuera de esto, no? Pero lo que dice Kierkegaard, ¿no? De la mano de estas figuras, es, no, bueno, es que la mujer, al responder esto, no se ha dado cuenta de lo que está de fondo, porque no solo se trata de si te bautizaron, de si vas a misa, de si te leyeron tal o cual cosa cuando eras niño, o si fuiste al catecismo, sino de si esto realmente tiene un impacto, ¿no? Si realmente tiene una incidencia en tu propia vida, ¿no? O sea, si tú estás dispuesto a comprometerte con estos ideales que de alguna manera pueden ser muy, muy exigentes, ¿no? O sea, que pueden justamente ser muy, muy demandantes. Es decir, pensemos, por ejemplo, en lo que será parte de la discusión que tengamos como con base en las obras del amor, o sea, la idea de amar de amar al enemigo, ¿no? O sea, retomando un poco el mensaje evangélico, ¿no? En las palabras de Jesús, de que no tiene ningún mérito amar, pues a quien te es amigable, a quien te es estimable, sino lo que es exigible y lo que se puede pensar y lo que es necesario dar un paso más allá es amar al prójimo en general, ¿no? O sea, al prójimo en sentido absoluto, o sea, alguien incluso de otra religión, de otra raza, de otro género. O sea, no hay ninguna restricción que te diga, no, ese no es mi prójimo, ¿no? O sea, ese no es la persona que yo debo de amar, ¿no? O sea, el mensaje radical del amor cristiano extendido universalmente, que no debe ser un amor de preferencia, como lo presenta Kierkegaard aquí, ¿no? O sea, que uno, repito, irrestrictamente de credos, razas, diferencias de género, cualquier tipo de cuestión que en algunos casos históricamente o incluso en la actualidad han llevado a segregar a ciertos seres humanos, pues todo eso debería ser trascendido, ¿no? O sea, la exigencia radical del cristianismo es plantear que nosotros, individualmente, porque no es alguien en abstracto, sino cada uno de nosotros en singular, pues tendría que poder trascender estas cuestiones, ¿no? Estas diferencias que históricamente nos han segregado, que históricamente nos han dividido, ¿no? Lo que ocurre entonces es un mensaje radical, ¿no? Kierkegaard quiere mostrar que eso es lo que implica el cristianismo, y él ahí hace en su obra, en varias obras, por ejemplo, en varios tratados, estoy pensando en uno que se llama La ejercitación del cristianismo, que también lo escribe el seudónimo que escribe esta obra de la enfermedad mortal, Anticlimacus, o otro que se llama Johannes Climacus, el que escribe el Postscriptum. Bueno, estos autores seudónimos, estas figuras seudónimas que emplea Kierkegaard, hacen una contraposición entre cristiandad y cristianismo, ¿no? Y la cristiandad para Kierkegaard es abominable, ¿no? O sea, es una iglesia triunfante que se alza el cuello, se da aires y baños de pureza, ¿no? Es una iglesia hasta cierto punto farisea, ¿no? Es una iglesia falsa porque viene a predicar cosas completamente contrarias al espíritu evangélico, la pobreza, la caridad, ¿no? Sino que es como una especie de cristianismo burgués, acomodado, social, todo se puede de alguna manera manipular para ponerlo en concordancia con nuestras propias necesidades, etcétera, perdiendo con ello pues todo su mensaje, toda esa impronta de radicalidad, de exigencia, ¿no? Eh, Quizás haciendo una contraposición con la ética kantiana, ¿no? O en alguna versión o alguna comprensión de la misma. Quizás Kierkegaard podría decir, a ver, lo importante, lo difícil no es cumplir el deber, o sea, no es difícil no matar, no robar, no mentir, o sea, lo difícil es
amar al de la esquina, al prójimo, atenderlo, amar al enemigo, dar el perdón a los que realmente nos ofenden en lo más íntimo, en lo más hondo de nuestro ser. Eso es realmente lo difícil, ¿no? Eso es radicalmente distinto al cristianismo respecto de cualquier otra vertiente religiosa o incluso, sobre todo, claro, de cualquier pensamiento, teoría filosófica, ¿no? Emular a Cristo, estar dispuesto a morir por Él, a dejarlo todo por Él, ¿no? Dejarlo todo y seguirlo, tal como, repito, también se señala en los evangelios. Bueno, esa clase de cuestiones son exigencias que no pueden ser, vamos a decirlo así, domesticadas por la filosofía, ¿no? O sea, un poco la diatriba o la pugna con Hegel es, bueno, ¿no? O sea, Kierkegaard piensa, Hegel piensa que, Hegel, perdón, me trabé un momento, Kierkegaard opina en relación con Hegel, que Hegel piensa, bueno, es que este señor nos puede explicar todo, ¿no? La transubstanciación, o nos puede explicar los milagros, o nos puede explicar todo, pero en realidad el cristianismo presenta algunas cosas que solo se pueden tomar por dogma, que solo se pueden tomar por fe, ¿no? Que escapan a cualquier tipo de explicación racional. Es decir, el dogma, por ejemplo, el dogma trinitario, ¿no? Un Dios uno y trino, una de cuyas personas es humana y divina, es algo que, dice Kierkegaard, esto, quien lo quiera tratar de explicar, pues más bien tendría que estar en un manicomio, ¿no? O sea, si nos quieren explicar esto tal como si fuera física, tal como si fuera matemáticas, ¿no? O sea, tener una pretensión de explicar estas cuestiones es no entender nada de qué va el cristianismo, ¿no? O sea, hay como dos opciones o dos posturas radicales, ¿no? Una, la presenta Kierkegaard, es escandalizarse del cristianismo, a declarar que esto es absurdo, que esto no tiene ningún sentido, que esto habría que incluso que desecharlo o comprometerse radical, vivencial, existencialmente con esto, ¿no? Esos son los dos únicos polos reales, ¿no? Cualquier cosa intermedia es una cosa, pues, pasguata, algo acomodaticio, algo que uno quiere ir navegando entre cosas que en realidad serían irreconciliables. O uno abraza este mensaje, al final de cuentas, por cierto acto de fe, ¿no? Y bueno, la fe informada a partir de las escrituras, a partir de la experiencia de la oración, del contacto personal con Dios, etcétera. Pero, a ver, hay una cosa de fe ahí, irreductible a cualquier explicación filosófica, sistemática. Eso está por un lado, o bien el escándalo, el absurdo, ¿no? En alguna obra muy famosa de Kierkegaard, él trata de explicar un poco cuál es la actitud del creyente, ¿no? Esta obra, otra de las obras seudónimas, Temor y Temblor, explora con todo detenimiento este famoso caso de Abraham, por ejemplo, y el mandato por parte de Dios de que Abraham tiene que ejecutar a su hijo Isaac, ¿no? Hay de dos sopas, ¿no? Nos pone Johannes Climacus, el autor seudónimo que emplea Kierkegaard en esta obra. O bien, tendría que decir Abraham, a ver, quizás yo tengo un tumor en la cabeza, ¿no? Me pegué, ¿no? Lo que sea, pero yo no puedo obrar conforme una voz que oigo en el desierto y me dice estas cosas, ¿no? O bien realmente tomar y abrazar esto como un acto en el cual yo tengo que depositar enteramente mi fe en un ser trascendente, que yo tengo que confiar absolutamente en él y que él va justamente a resarcir cualquier mal en último término, ¿no? Tal como en el relato bíblico se presenta que Abraham, pues, no, es que es una escena muy, muy difícil o muy, de muy difícil
digestión, ¿no? Para nuestro temperamento. O sea, Abraham con el puñal, con el cuchillo ya a punto de ejecutar a Isaac y llegando el ángel a impedir aquella cuestión, ¿no? Diciéndole, a ver, Dios no quiere esta clase de sacrificios, como que eh, te adopta como un hijo en la fe, o como el padre de la fe, mejor dicho, y pues este signo es, o sea, que tú hubieras estado dispuesto incluso a esto, pues habla de tu fe, ¿no? Bueno, ha habido toda una serie de discusiones acerca de ese texto bíblico en particular y de cómo Kierkegaard lo interpreta, ¿no? Eh, a veces pareciera alguno criticarle a Kierkegaard que él podría estar casi casi avalando el fundamentalismo, ¿no? Yo creo que esa es una discusión muy desacertada, muy desafortunada, hacer pasar a Kierkegaard como alguien que nos está diciendo que hagamos cualquier clase de acto loco en virtud de nuestra fe o de nuestras creencias religiosas, pero en cualquier caso, ese texto bíblico a Kierkegaard le sirve para ilustrar cómo no hay una especie de mediación conceptual, de nociones, de sistemas filosóficos, nada que se entreverse, que se entrometa ahí entre nosotros y Dios, ¿no? O sea, Dios te habla, ¿no? Bueno, elocuentemente, en ese caso bíblico, le habla a Abraham y uno tiene que responder ante esto, ¿no? Abraham pudo haber dicho, no, gracias, esto no es lo mío, no estoy interesado en este servicio, o tal como lo hizo, en efecto, confiando radicalmente en Dios, confiando que Él quería el bien, confiando que Dios iba a cumplir esta promesa, ¿no? Cuando justamente Abraham y Sara están buscando un hijo ya a una edad muy avanzada, Dios le dice a Abraham, bueno, yo te daré una descendencia y esa descendencia será más amplia, más extendida que las estrellas del firmamento, ¿no? Saber que Dios no se va a desdecir, que va a cumplir su promesa y que sin embargo me está pidiendo esto y que Dios sabrá cómo reconciliar estos factores que por la pura razón uno es incapaz de poner en armonía. Bueno, eso es de alguna manera la radicalidad, la impronta específica del cristianismo, ¿no? A diferencia, repito, de ese discurso triunfante de la cristiandad, ¿no? De una iglesia burguesa, triunfante, ya estamos del otro lado, ya estamos salvados, ¿no? Ya casi casi solo se trata de ver quién tiene el palco o el VIP en el cielo, ¿no? Pero todos estaremos ahí porque el simple hecho de que venimos a misa los domingos, bueno, Kierkegaard se escandaliza de una cuestión de esa naturaleza, ¿no? Una concepción de esa naturaleza que desvirtúa naturalmente pues toda la esencia o todo lo que de hecho implica el cristianismo, ¿no? Ese mensaje radical que nos lleva no ante un concepto, no ante una noción, no ante una abstracción, sino ante una persona, ¿no? Tratar de mostrar eso es lo que Kierkegaard quiere enfatizar, quiere subrayar, ¿no? Me permitiré, antes de seguir ahondando en esto, con énfasis en el tema del amor cristiano, del ágape cristiano, o la caritas cristiana, me permitiré hacer algunas observaciones sobre estos otros estadios existenciales que tenemos de acuerdo con Kierkegaard, ¿no? Uno sería el estético y otro el ético, y finalmente hasta arriba el religioso, ¿no? El más importante jerárquicamente. Acerca de lo estético, ¿no? Nosotros justamente conocemos, ¿no? Quizás de oídas, por ejemplo, el texto de Kierkegaard, El diario de un seductor, ¿no? Es un título famosísimo de Kierkegaard que forma parte de una obra más amplia conocida como o lo uno o lo otro, o también se le conoce como la alternativa, en inglés es either or, ¿no? En esa obra
Kierkegaard plantea la cuestión de dos modos de vida, ¿no? Se centra en el ético, en el estético y en el ético, y dice solo unas cositas muy hacia el final acerca de lo religioso, pero ahí lo estético, Kierkegaard como que lo identifica ampliamente con el amor romántico, ¿no? El amor hacia la mujer amada, ¿no? Por la cual habría que revolucionar el mundo, poner todo de cabeza, ¿no? Si fuera necesario hacer una revolución, luchar, por ejemplo, ¿no? Los Capuleto contra los Montesco, a pesar de las circunstancias que ya sabemos que son trágicas cuando esto se da. Bueno, Kierkegaard, por ejemplo, nos presenta la vida de un joven llamado Johannes que busca ese amor sensual, busca ese amor romántico, ¿no? Y lo que él quiere es una conquista distinta cada día, ¿no? Un nuevo rostro, una nueva persona, alguien, algo que siempre lo mantenga con vida, ¿no? Vital. A lo que le tiene pánico Johannes, ¿no? Y quizás esto sea en cierta medida justificado si uno lo ve en la sociedad de la época, ¿no? Al compromiso, a esa vida taciturna, burguesa, repetitiva, monótona, ¿no? O sea, ¿qué ganas tendría uno de seguir viviendo así, ¿no? Lo que tenemos en el romanticismo, precisamente, ¿no? Aparejado a esta época, es un exaltamiento, un panegírico del amor romántico, ¿no? O sea, la amada, aquella ante la cual pues, yo debo de justificarme, por la cual debo hacer toda serie de hazañas, por la cual tengo que, ¿no? Un poco quijotesco, hacer hazañas, deshacer entuertos, en fin, todo esto que, por ejemplo, tomando como un referente literario, hemos de mencionar a la Lucinde de Friedrich Schlegel, ¿no? Este poeta, este literato alemán, en algún momento justamente hizo una novela muy, muy polémica en favor del amor libre, ¿no? De lo que en algún momento contemporáneo, no sé específicamente cuándo, se empezó a llamar el poliamor, ¿no? O sea, de que los vínculos tradicionales, los nexos habituales, legados históricamente, serían más bien cadenas, imposiciones, restricciones, y lo que se trata es explotar la sensualidad, el erotismo, y si de alguna forma esto pasa con una persona en mi vida ahora, eso no significa que yo deba de sujetarme o atarme o restringir mi libertad respecto a algo futuro, ¿no? Un nuevo encuentro, una nueva persona. Cada día uno se va rehaciendo, cada uno se va convirtiendo en algo distinto, ¿no? Hay que decir aquí, hacer la nota chusca o cómica de que a Schlegel le salió el tiro por la culata porque su esposa lo dejó a él por Schelling, ¿no? O sea, por Schelling, por este filósofo que le dio clases a Kierkegaard en Berlín, ¿no? Entonces, pues le hizo un panegírico por el amor libre y su propia esposa, pues ya, lo dejó por otro. En cualquier caso, Kierkegaard buscó retratar esto, ¿no? O sea, cómo había cierta actitud culturalmente extendida, piénsese, por ejemplo, también en Lord Byron, ¿no? O sea, en un poeta que parecía tener una novia distinta en cada puerto, ¿no? Como pirata, o también Kierkegaard lo rescata mucho a partir de la figura, ¿no? De eh, esta ópera de Mozart, Don Giovanni, ¿no? Don Juan, ¿no? Nosotros tenemos el Don Juan de Zorrilla, ¿no? Está el Don Giovanni de Mozart, también el propio Byron, que era un Don Giovanni, tiene su propio Don Juan, ¿no? Una figura casi casi mitológica en el horizonte literario europeo, y lo que tenemos ahí repito, este amor exacerbado, esta seducción, ¿no? La seducción como un modo de vida, ¿no? Piensen también, si la han visto en esta película, Alfie el seductor, ¿no? Alguien que no puede estar
contento o satisfecho si no tiene una conquista romántica distinta pues cada tantos días, ¿no? Eso sería una cuestión que Kierkegaard dice, bueno, es que esa vida de alguna forma está luchando contra el tedio, pero ha de ser también muy vacía, ¿no? O sea, muy artificial, muy vacua, ¿no? Hay una especie de tensión existencial que a Kierkegaard le interesa subrayar ahí, ¿no? Le interesa justamente destacar cómo pues esa persona no quiere vivir bajo las imposiciones sociales, no quiere vivir bajo estos esquemas rígidos, ¿no? Su Johannes el seductor, pero que, repito, homologa con el Don Giovanni de Mozart, o va poniendo figuras de esta naturaleza como más o menos como en armonía, mostrando una conjunción, ¿no? Que tendrían esta mentalidad, ¿no? Una mentalidad de Don Juan, seductora, romántica, pero que quiere escapar al tedio, quiere escapar al vacío vital. Lo último que quieren hacer estas personas es aburrirse, quieren entretenerse, quieren ver el mundo arder, si con eso se pueden entretener, pero sobre todo también canalizándolo a un amor romántico, a un amor erótico al final del día. Eso, repito, puede ser una lucha contra el establishment, contra las instituciones, contra lo que se ha heredado, pero también nos habla de una carencia, ¿no? De una falta de algo propio, interno, que le dé solidez a la propia vida, ¿no? Y es justamente en ese escrito de la alternativa, ¿no? O lo uno o lo otro, donde una figura llamada el juez Guillermo interpela a Johannes el seductor, ¿no? Este otro seudónimo que emplea Kierkegaard ahí, y le dice, a ver, o sea, esa vida quizás uno la tiene un tiempo, pero es imposible vivir bajo ese esquema, ¿no? Y sobre todo hay una dicotomía, hay una especie, o mejor dicho, una especie de inconsecuencia o algo que no se ha visto, no se ha atendido, y es que en realidad el matrimonio, por ejemplo, no tiene que ser visto como algo tedioso, ¿no? Como algo aburrido, es decir, las novelas precisamente nos hablan de la seducción, de la conquista, del enamoramiento, del desencuentro, de los celos, pero al final cómo se reencuentran las personas y ya, quizás acaba la novela con el matrimonio, pero eso ya es aburrido y eso ya no es digno de contarse, ¿no? Pero el juez Guillermo dice, no, o sea, es que eso es lo más importante, ¿no? Quizás no sea un objeto literario tan socorrido, sobre todo en aquella época, pero el juez Guillermo decía, a ver, lo que hay que hacer es pues insertarse, por ejemplo, en lo que Hegel llamaba la sociedad civil, ¿no? Bueno, quizás ahí, dicho sea de paso, cuando Kierkegaard habla del juez Guillermo, bueno, Hegel se llamaba Jorge Guillermo Federico, ¿no? Entonces quizás estaba pensando más o menos en Hegel y por eso lo busca equiparar en cierto sentido, ¿no? Entonces lo que dice el juez Guillermo, a ver, encuentra un trabajo, encuentra un compromiso, haz una familia, pero eso no va a ser algo como una imposición, ¿no? Como una especie, que tengas que acallar tu individualidad, que tienes que, sí, someterte a algo externo, sino que puedes encontrar una fuente de realización o de plenitud en la cotidianidad, puedes reapropiarte de lo erótico, eso es lo que el juez Guillermo le quiere decir a Johannes, te puedes reapropiar de lo erótico, incluso desde una esfera de compromiso como pudiera ser el matrimonio, ¿no? No todo será ver maripositas y colibríes, y no todo serán rosas y chocolates todos los días, pero se puede generar una especie de amor más profundo, más duradero, en los lazos, en los commitments, podríamos decirlo así. No deberíamos ver una fuente de sometimiento o que se aniquila nuestras afecciones, nuestras pasiones, sino que son reconducidas de un modo ordenado, ¿no? Entonces, como que el relato del juez Guillermo, que nos habla de un amor ético, ¿no? A diferencia de un amor erótico o estético,
como el de Johannes. Aquí tendríamos el paradigma de un amor ético, destinado en este caso como a la familia, al cuidado de los seres queridos, etcétera. Bueno, pues eso podría estar muy bien, pero, ¿no? Y aquí viene el gran pero, pues eso no es suficiente, ¿no? Desde un punto de vista religioso, vamos a decirlo así, no solo podemos quedarnos en esos lazos inmediatos, tenemos que trascendernos a nosotros mismos mediante ese llamamiento a un amor radical hacia Dios y también hacia nuestro prójimo, ¿no? Primero a Dios sobre todas las cosas, como dice el mandamiento, y después también hacia nuestro prójimo, que tiene una valía específica, ¿no? Que me parece eso hay que defenderlo o hay que destacarlo frente a esta lectura, a esta interpretación que hace Buber, donde parecía ser que todo vínculo solo se establece para con Dios, ¿no? Y bueno, me parece que si ustedes leyeron este texto de las obras del amor, que les dejé leer, verán que eso no es el caso, ¿no? Pero que sí, el amor cristiano es mucho más exigente y es la única forma de alguna manera, sobrellevar o trascender, mejor dicho, la realidad del pecado, ¿no? Que eso es un tema importante y en ese sentido Kierkegaard es un autor muy importante quizás para pensar brechas que habrían de repensarse, reconcebirse, volverlas a meditar entre religión y filosofía o teología y filosofía. Lo digo en el sentido de que Kierkegaard dice, a ver, la filosofía no puede librarte de los pecados, ¿no? O sea, la ética filosófica tiene un límite, pero hay la realidad del pecado que es tal, ¿no? Que un cristiano tiene que admitir y que debe de poder buscar trascenderla, pero solo la va a poder trascender mediante la emulación de Cristo, siguiendo su ejemplo, buscando la gracia, ¿no? Buscando una relación personal con Dios, pero esto desborda al planteamiento estrictamente de una visión exclusivamente racional, ¿no? De una visión exclusivamente reflectiva a partir de conceptos, de nociones, ¿no? Eso tiene que abrazar la alteridad del ser absoluto, que sería Dios, ¿no? El cual, en cierto sentido, es incategorizable mediante pensamientos o nociones filosóficas ordinarias, ¿no? Todo esto lo podemos remitir, en último término, al concepto, a la noción, al término de nuestro interés, que sería para esta sesión el amor. Pero quisiera decir un par de cosas, quisiera leer un pasaje. Antes de ello, quisiera leer, ¿no? Antes de entrar o volver al tema del amor, quisiera leer un pasaje de esta obra de la enfermedad mortal, que la enfermedad mortal no es otra sino el pecado, ¿no? Algo que va a ser muy interesante en clave antropológica, ¿no? Y nos va a dar un horizonte de cómo Kierkegaard retoma ciertas cosas de Hegel, pero se apropia muy originalmente de ellas. Bien, en el libro primero de la enfermedad mortal se dice: la desesperación es la enfermedad mortal, ¿no? Y la desesperación es el pecado. Y aquí hay una descripción antropológica interesante, ¿no? Se dice aquí: el hombre es espíritu, ¿no? Y que aquí obviamente nos remitimos o tendemos a pensar en Hegel, ¿no? Y aquí el lenguaje va a ser muy hegeliano. El hombre es espíritu. ¿Mas qué es el espíritu? El espíritu es el yo. ¿Pero qué es el yo? El yo es una relación que se relaciona consigo misma. O dicho de otra manera, es lo que en la relación hace que ésta se relacione consigo misma. El yo no es la relación, sino el hecho de que la relación se relacione consigo misma. El hombre es una síntesis de infinitud y finitud, de lo temporal y lo eterno, de libertad y necesidad. En una palabra, el hombre es una síntesis. Y una síntesis es
la relación entre dos términos. El hombre considerado de esta manera no es todavía un yo. En una relación entre dos términos, la relación es lo tercero como unidad negativa, y los dos se relacionan con la relación y en relación con la misma. De este modo, y en lo que atañe a la definición de alma, la relación entre el alma y el cuerpo es una simple relación. Por el contrario, si la relación se relaciona consigo misma, entonces esta relación es lo tercero positivo y esto es cabalmente el yo. Una tal relación que se relaciona consigo misma, es decir, un yo, tiene que haberse puesto a sí misma o haber sido puesta por un otro, ¿no? Y aquí me voy a detener. Es decir, tenemos dos términos, ¿no? O sea, que ya están en una determinada relación. Nosotros somos alma y cuerpo, ¿no? Y esa relación ya está, ¿no? O sea, ya está dada. Sin embargo, cuando esa relación cobra conciencia de sí, se tematiza, se busca pensar cómo es que se imbrican, cómo es que se conectan, cómo es que se enlazan lo finito y lo infinito, la libertad y la necesidad. Ahí propiamente tenemos un ejercicio o un momento de espiritualidad y es cuando nos concebimos a nosotros mismos espiritualmente, ¿no? Eso es lo que diría Kierkegaard muy a grandes rasgos, ¿no? Es decir, no solo se trata justamente de que ya estamos establecidos como un todo unitario de alma y cuerpo, ¿no? Sino que cómo se da esa vinculación y cómo eso genera una personalidad y cómo eso genera un proyecto de vida. O sea, tematizar todo eso, ser conscientes, críticos de esto, hacer un examen para ver esta cuestión, nos permite como despertar, salir de nuestro letargo y advertir o darnos cuenta de nuestra naturaleza espiritual. Es decir, no es que estos sean como cajas o compartimentos aislados que estuvieran como en nuestra mente, sino que es una especie de cómo se da nuestra personalidad o cómo se da nuestra identidad. Eso es lo que a Kierkegaard le interesa sobre todo destacar, ¿no? Kierkegaard, bueno, su diatriba, su conflicto personal con Hegel, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en todos los puntos en cómo critica, cómo concibe él el sistema hegeliano, pero en cualquier caso, Kierkegaard diría, a ver, el espíritu siempre es subjetivo, ¿no? Nada de espíritu objetivo, nada de espíritu absoluto, ¿qué es eso? No, el espíritu es mío, de mí, ¿no? O sea, esto es algo personal, individual, único, intransferible, y yo me puedo relacionar con otra persona, ¿no? Que a su vez tendrá una índole espiritual específica, pero yo tengo una individualidad, una singularidad que es intransferible y de la cual me tengo que encargar cotidianamente, habitualmente, en cada una de las decisiones que voy tomando. Ahora bien, ¿no? La última frase que leí en este pasaje, ¿no? Por el contrario, si la relación se relaciona consigo misma, entonces esta, perdón, me confundí. Una tal relación que se relaciona consigo misma tiene que haberse puesto a sí misma o haber sido puesta por un otro, ¿no? Aquí esto es lo fundamental. Es decir, si esa relación se estableció por sí misma, bueno, pues habría que proceder de cierta manera, ¿no? Pero si fue puesta por un otro, parte definitoria de lo que somos se dará en virtud de esa relación con un otro. Y Kierkegaard piensa que esa relación no la pusimos nosotros, sino que fue puesta por un tercero que sería Dios. El cual desde la concepción cristiana, desde la perspectiva cristiana, pues tiene un plan de vida para nosotros, busca que nosotros lo amemos, busca que nosotros estemos en armonía, en concordancia con su plan, con su designio, y en la medida en que nosotros nos apartamos de ello, pues incurrimos en un amor desordenado hacia nosotros mismos, nos negamos a las otras personas, somos egoístas, buscamos una especie de fama propia, de proyección propia, pero en un proceso que es más o menos narcisista, ¿no? En un proceso donde entronizamos
nuestra persona o nuestra individualidad menoscabando a la de los demás. Y eso, pues piensa Kierkegaard, lleva una especie de desesperación. Por eso dice Kierkegaard aquí, de la mano de este seudónimo Anticlimacus, la desesperación es la enfermedad mortal, ¿no? O sea, si no nos reconciliamos con este fundamento, si no nos reconciliamos con aquel que establece esa síntesis o esa relación que es capaz de relacionarse consigo misma, eso somos nosotros cuando nos concebimos espiritualmente, piensa Kierkegaard. Bueno, si no nos reconciliamos con quien puso esa relación, entonces estamos como encapsulados, estamos viviendo una especie de realidad enajenada, ¿no? Sesgada de sentido, ¿no? De la fuente de sentido que debería de alguna manera cubrir o empapar nuestras vidas, ¿no? Nuestros proyectos de vida. Bien, quisiera a partir de esto justamente aprovechar para conectar con lo siguiente, con nuestra lectura, ¿no? El cristianismo, como les decía, la concepción religiosa que tiene Kierkegaard, y nos presenta un cristianismo muy exigente, ¿no? Y un cristianismo que ha cambiado por completo el orden habitual de las cosas, ¿no? Y ha revolucionado la manera en que entendemos al prójimo, entendemos al otro, ¿no? Y eso es parte de lo que quería subrayar en relación con las obras del amor, ¿no? Es decir, por una parte, pensemos, seguramente ya lo habrán leído, en el banquete de Platón, ¿no? Donde tenemos una concepción erótica, ¿no? Nosotros queremos a otra persona que manifiesta el arquetipo ideal de belleza, pero ese arquetipo encarnado en esta persona nos debe poder permitir como escalar o ascender a la concepción o al arquetipo de la belleza puro, ¿no? Eso se da en el amor erótico, ¿no? Que es un amor hacia una persona específica, ¿no? Hay un destinatario específico, una destinataria específica del amor erótico, que no es nadie, o no es un tercero, no es intercambiable, ¿no? Y es una especie de amor preferencial, ¿no? Es una especie de amor donde alguien se pone en un primerísimo plano y los otros tendrán, si acaso, un valor subordinado. No estoy diciendo que Platón haya buscado esas implicaciones, pero uno podría extraer esas consecuencias de su razonamiento. O pensemos en otra instancia en el amor desde la clave de la filía o de la miquitia, ¿no? De la amistad, en el contexto tanto griego como latino, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Aristóteles, en el libro, en los libros octavo y noveno de la Ética Nicomaquea, donde nos habla de tres tipos de amistades, ¿no? Una amistad del placer, una amistad de utilidad y una amistad de virtud, ¿no? Básicamente, simplificando esto muchísimo, el amigo por placer, ¿no? O sea, él me puede, no sé, o sea, yo deleitarlo con la guitarra y él a partir de su capacidad de recitar a Homero, ¿no? Pero si al otro se le estropea la voz, pues ya la amistad por placer ahí terminó y se acabó y listo, ¿no? O bien de utilidad, ¿no? Yo quiero al otro en la medida en que él me ayuda, pero si el otro ya se volvió incapaz de ayudarme, bueno, pues ya el vínculo que unía a esas dos personas, ¿no? Uno le ayudaba con la tarea y otro daba aventón, pero ya el otro ya no puede ayudar con la tarea, pues entonces ya no lo quiero, ya no le doy aventón, ¿no? Esto dicho muy burdamente, muy caricaturescamente. Por lo cual Aristóteles llega a decir, no, la verdadera amistad
se da entre iguales. ¿Iguales en qué? Iguales en virtud, ¿no? En una disposición hacia el bien, ¿no? De gente que ama la justicia, de que ama la libertad, que está comprometida con una serie de ideales que uno también puede suscribir o que uno puede abrazar. Y todo eso está muy bien, salvo por el hecho de que también uno podría extraer esta consecuencia negativa, ¿no? Esta consecuencia de que es un amor preferencial, ¿no? De que yo quiero a estas personas, pero todos aquellos que no cumplan con el ideal aristocrático, noble, de estas virtudes, estas excelencias que solo unos cuantos griegos podían aspirar, pues todos aquellos que no cumplan esto, pues no son susceptibles de desarrollar la amistad, ¿no? El cristianismo, piensa Kierkegaard, viene a poner en tela de juicio todo esto, viene a poner todo esto patas arriba y decirnos, a ver, hay una especie de amor que se puede tener ante las demás personas, en cuanto prójimo, y eso es lo que Jesucristo vino a enseñar, ¿no? Esto contrasta también y nos pone en otra sintonía o en otro canal completamente distinto de lo que se venía predicando en el romanticismo. Y si ustedes leyeron el texto, ustedes pueden advertir que ahí Kierkegaard está como contraponiendo recurrentemente el amor del poeta, ¿no? Exaltado por el poeta, el amor erótico, el amor hacia la amada, ¿no? Todo lo que yo tengo que hacer para conseguirla, chantajeando a quien tenga que chantajear, pasando por quien tenga que pasar, etcétera. Ese amor como destino último que debería darle sentido a la vida de alguien, ¿no? O bien ese amor que podemos ejercer ante las personas, los individuos, ¿no? Porque tampoco es que Kierkegaard hable, ni tampoco el cristianismo en realidad habla de una filantropía universal, ¿no? Una solidaridad universal. Bueno, eso es de Auguste Comte, son algunos ideales más bien modernos, o sea, no es un amor abstracto a la humanidad, ¿no? Lo que se predica en el cristianismo, sino que las personas a las que tengo a mi lado, a mi entorno, o las que me puedo preocupar, pero en su calidad de individuos, en su calidad de prójimos, bueno, por ellos yo estoy mandado a tener amor, ¿no? A tener ágape o caritas, ¿no? Que no es solo como caritas en el sentido de caridad de darle a alguien limosna o algo así, sino de velar por la otra persona en un sentido genuino que desborda la utilidad, que desborda el placer, que desborda el erotismo, ¿no? Esa es la cuestión que de alguna forma distingue el pensamiento de Kierkegaard, que lo distingue sí respecto de su contexto, lo distingue sí respecto de cuestiones que se venían pues manejando en aquella época y frente a las cuales él se pelea, pero en realidad esta concepción Kierkegaard no tiene ninguna intención de decir que él está inventando, ¿no? O sea, es una concepción pues, del propio cristianismo, o sea, es una concepción cuya autoría se la tendríamos que atribuir a Jesús, ¿no? En cuanto hijo de Dios. Es decir, en autores de la tradición, de todas, de la tradición católica, cristiana, bueno, Kierkegaard es protestante, más bien habría que hablar aquí genéricamente de la tradición cristiana, pero en la tradición encontramos varias manifestaciones de esto, ¿no? Es decir, por ejemplo, en San Agustín está esta famosa frase que a veces se ha entendido muy mal y que se presta a caricaturizaciones de hablar, por ejemplo, de ama y haz lo que quieras, ¿no? O sea, como el mandamiento del amor que hace que todo lo demás pase a un segundo término, ¿no? O sea, no nos dice Agustín al interpretar esto del Evangelio que ya no cumplamos ninguna obligación, sino que al contrario, si amamos a cada cosa en su justa medida, ¿no? O sea, si hay una especie de ordo amoris, donde pongo a Dios yo jerárquicamente por encima de todo y en función de ello yo voy estableciendo el amor
lo que puedo invertir de mis energías, de mi espiritualidad, en las personas que me circundan, en personas que están quizás más alejadas de mi periferia, lo que puedo poner yo en mi trabajo, lo que puedo poner yo en mi profesión, mi oficio, etcétera, en mis esfuerzos del día a día. Bueno, pues en esa medida el amor le permite a uno cumplir con todos los deberes que ya no se transforman, ya no son percibidos, por decirlo así, como deberes, ¿no? Ya no son como un lastre, sino que es una expresión de la humanidad en su sentido más puro, en su sentido más, sí, purificado, limpio, espiritual, ¿no? Eso es, de alguna forma, eh, algo de fondo. Aquí me parece que Kierkegaard podría estar perfectamente suscribiendo esas palabras de San Agustín, ¿no? De ama y haz lo que quieras. Sí, pero ama en el sentido cristiano, no amor en el sentido que ustedes pudieron leer en el texto de un amor preferencial, de yo solo amo a los que me favorecen, solo amo a los que encuentro agradables, solo amo a aquellos que tienen alguna deferencia conmigo o que me pueden otorgar placer o que pueden hacer mi vida más llevadera y por eso me conviene estar con ellos, ¿no? Eso no es la cuestión aquí de fondo, ¿no? En el amor cristiano, se trata de superar todo aquello, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto y lo que creo que es importante rescatar de Kierkegaard desde una perspectiva de antropología filosófica es que él está subrayando pues una dimensión nueva, una apertura que el cristianismo presenta o inaugura frente a otras concepciones del amor que podrían ser justamente cuestionables desde más de un punto de vista, ¿no? En ese sentido, quizás podemos leer un par de pasajes de esto, ¿no? En la página 80, por ejemplo, un poco con esta vena romántica que Kierkegaard detecta en la mentalidad de su época, bueno, se sirve de ello para contrastarlo con lo que implicaría el amor desde una perspectiva cristiana, ¿no? Dice, y lo que complace indescriptiblemente al poeta es que el amante diga, ¿no? Y son palabras como entre comillas, me es imposible amar a ningún otro, solo a ti. No puedo dejar de amar, no puedo renunciar a este amor. Eso sería mi muerte, muero de amor. ¿No? Fin de la cita que pone en palabras del amante. Esto no le complace a la abnegación en absoluto, ni tolera en modo alguno que semejante entrega sea honrada con el nombre de amor, ya que es amor de sí mismo. Es decir, al final del día, los amores de preferencia, tales como los pone Kierkegaard, esos amores preferenciales, te amo a ti por encima o te pongo a ti en ventaja frente a todo lo que yo puedo darle afectivamente a los demás, ¿no? O sea, esa selectividad, esa especie de selección, de división que uno puede establecer afectivamente, a Kierkegaard le parece una muestra de egoísmo, ¿no? O sea, yo solo quiero a los demás en la medida en que me puedan dar utilidad, honor, prestigio, placer, etcétera, pero solo en esa medida los quiero. Si no, tengo que romper con ellos, ¿no? O sea, no, tengo que alejarme de ellos o debo despreocuparme de ellos. Bueno, eso, al final de cuentas, lo que Kierkegaard detecta es una especie como de narcisismo o de egoísmo. El amor cristiano es un amor de abnegación, de poner en un primer plano a la otra persona, ¿no? De yo rebajar mis aspiraciones, de yo dar un paso a un costado si es necesario, pero no poniendo como una escala, vamos a decirlo así, de preferencia, sino que todos en potencia pueden, ¿no? Los seres humanos con los que interactúo, ser prójimos míos. Entonces, el amor cristiano, entonces aquí que se entienda esto, o sea, cuando se habla de abnegación en el texto de Kierkegaard, él asocia con esto
el amor cristiano. Así, la abnegación empieza por un juicio y luego pone la tarea. Ama al prójimo, a él has de amar. En todas partes donde se encuentre lo cristiano, se encuentra también la abnegación, que es la forma esencial del cristianismo. Para relacionarse con lo cristiano, uno debe, en primer lugar, volverse sobrio, mas la abnegación es cabalmente la transformación por la que un ser humano se vuelve sobrio en el sentido de la eternidad. En cambio, en todas partes donde no se encuentre lo cristiano, lo supremo es la embriaguez del amor propio, y lo supremo de esta embriaguez es lo admirado. Por pasión amorosa y amistad son precisamente lo supremo del amor propio. Son el yo ebrio en el otro yo, es decir, yo no reconozco al otro, sino solo estoy embebido en mi propia fantasía, en mi propia ensoñación, y yo proyecto eso hacia los demás, pero yo no estoy amando al otro en su individualidad si yo no soy capaz de restringirme, ¿no? De no ver al otro como una fuente de riqueza, como una fuente de utilidad, etc. Y solo en la medida en que me provoca vivencias placenteras, eróticas, extremas, ¿no? Pues a veces estamos solo dispuestos a reconocer a eso como el verdadero amor. Y Kierkegaard, de la mano justamente de la enseñanza cristiana, advierte lo peligroso que esto sería. Cuanto más fuertemente se fusionen los dos yoes con el fin de hacer un solo yo, tanto más se cerrará egoístamente este sí mismo reunido al margen de todos los demás, ¿no? En el punto culminante de la pasión amorosa y la amistad, los dos se hacen realmente un sí mismo, un yo, cosa que únicamente se explica porque en la predilección se contiene una determinación natural, instinto, inclinación y el amor de sí que egoístamente es capaz de unir a dos en un nuevo sí mismo egoísta. En cambio, el amor según el espíritu, ¿no? Que el espíritu a su vez, ¿no? Dijimos algunas cosas de ello en relación con el otro texto que leímos. En cambio, el amor según el espíritu arroja de mí mismo toda determinación natural y todo amor de sí, por lo cual el amor al prójimo no es capaz de convertirme en un uno con el prójimo, en un sí mismo reunido. El amor al prójimo es amor entre dos seres eternamente determinados, cada uno por su lado como espíritu. El amor al prójimo es el amor según el espíritu, y dos espíritus jamás podrían convertir en un solo sí mismo en sentido egoísta, ¿no? Es decir, es un amor en el cual yo me conservo en mi individualidad, ¿no? O sea, el amor que pretende como que metamorfosearse en la otra persona y en, sí, yo hago lo que tú me pidas, soy condescendiente a cualquier capricho, en fin, no únicamente por agradar, únicamente por atender cuestiones pues no sé, que a veces podrían rayar incluso en la cursilería, ¿no? Si de sí, yo hago lo que tú me pidas o yo hago lo que tú quieras, no importa qué es esto, ¿no? También debo yo de afirmarme en mi espiritualidad, y las dos personas son capaces, de acuerdo con Kierkegaard, de tener una relación genuina, vinculante, plena de sentido a partir de ello. Por supuesto, ¿no? El amor con Dios tendrá siempre un nivel jerárquicamente superior, ¿no? Y el mandamiento no nos dice ama a todas las personas como si fueran Dios, ¿no? Sino ama a Dios por encima de todas las cosas y ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? Pero ese ti mismo, o sea, tú tienes que conservar el sentido de individualidad y de espiritualidad propios, ¿no? Obviamente reconociendo tu apertura hacia otros seres y sobre todo reconociendo tu apertura radical a aquel que puso esa síntesis, ¿no? Aquel que puso esa relación, como lo expresa Kierkegaard en La enfermedad mortal, pero esto, repito, en último término, es algo que no se podría captar o no se podría vislumbrar adecuadamente desde otro punto de vista, ¿no? Bueno, esa es básicamente es la idea, ¿no? De que no es tanto la predilección, sino una equidad, ¿no? Una reciprocidad donde yo soy capaz de ser abnegado, de reconocer al otro en cuanto otro,
que no lo quiero yo determinar a partir de mis intereses, y sobre todo que no es un amor que busca entronizar a esa persona por encima de todas las demás, ¿no? Porque la única persona que puede estar en un sentido propio por encima de todas las demás es la persona divina, de acuerdo con Kierkegaard. En cierto sentido podríamos decir que se da una especie de mecanismo perverso en ese amor erótico, romántico, desbordado, que él critica frente a sus coetáneos, sus contemporáneos. Las otras personas en este amor romántico entronizan a alguien a un nivel de Dios, ¿no? Hacen de su propia proyección algo divino y lo entronizan frente a cualquier otra cosa, ¿no? Y eso es un amor que desde la perspectiva cristiana, ¿no? Debería ser condenable, ¿no? Este amor de Cristo, ¿no? Esta emulación de Cristo, de poner a los más desventajados en un primer lugar, en un primer plano, ¿no? Eso es una exigencia que nos abre un panorama antropológico realmente distinto, ¿no? Frente a lo cual, como dice Kierkegaard, solo cabrían dos opciones en un sentido radical, ¿no? O seguir o emular a Jesús, a Cristo, en este camino nuevo que Él presenta y que nos presenta a su vez a los otros bajo un rostro distinto, o bien escandalizarse de esto y tildar esto de absurdo y centrarse en esas otras dos opciones del amor preferencial, que son la amistad o el erotismo en este sentido que Él condena, ¿no? No es que no pueda haber una relación erótica, o no es que no pueda haber amigos desde la perspectiva cristiana, naturalmente. Naturalmente sí puede haberlos, pero cómo se va a tratar a estos individuos responderá a una lógica completamente diferente, a una lógica completamente distinta a cómo se haría esto desde la perspectiva pagana, como la suele poner Kierkegaard, o desde esta perspectiva neopagana, que a su juicio sería el romanticismo, por ejemplo, de Schlegel y su amor libre. Bien, bueno, pues si hubiera cualquier duda, cualquier comentario, cualquier consulta, por favor no dejen de escribirme. Seguiremos teniendo la clase de esta manera. No es la manera ideal, óptima, pero bueno, las circunstancias nos conducen un poco a esto, entonces bajo ello hay que navegar, hay que sobrellevar esto de la mejor manera, esperando que pronto la situación se normalice, volvamos a la rutina, a la cotidianidad de las clases en su formato ordinario, pero mientras tanto pues seguimos en comunicación por los canales que ya mencioné, por Moodle y correo electrónico, y entre tanto también pues seguiremos con videos de este corte. Bueno, pronto les estaré haciendo llegar instrucciones de cómo procederemos con evaluaciones, lecturas, etc. Bien, pues hasta pronto, seguimos al habla.